Gracias por la invitación, es toda la orden. Hoy en día prácticamente hay un pedido de la Fiscalía a través de la Corte Nacional de Justicia que llegó a la Asamblea Nacional. Precisamente hoy se prevé que el Pleno del Legislativo se reúna para levantar esta inmunidad parlamentaria en contra de la asambleísta actual, Viviana Bonilla, y lo propio para el expresidente Rafael Correa, como también ex vicepresidente Jorge Glass, por estos temas de la campaña, de aportes a las campañas electorales del 2012 al 2016, más conocido como arroz verde. ¿Cómo le va, doctor? Así es, el arroz verde, que es un arroz amargo, se acordaron de una película italiana que se llamó El arroz amargo, está de moda aún en este momento. El país está enredado en muchos asuntos de carácter muy serios, todos relacionados con la corrupción. El Ecuador tiene la política necesaria para justificar la presencia de muchos organismos que deberán fundamentalmente luchar por el imperio de la justicia. Hasta tanto no hay una justicia independiente, hasta tanto no hay una justicia honesta, proba, capaz, responsable, conocedora del derecho y sobre todo, repito, independiente del poder político, no podemos avanzar en esta lucha contra la corrupción y por el contrario se impone en el país lo que es más grave, la impunidad. Estamos viendo cómo otros países similares al nuestro, cercanos a nosotros, la justicia está actuando en forma debida. Usted ve en el Perú, Toledo, Kuczynski, García se suicidó, el actual presidente está empeñado en avanzar en esta cosa. Se ha recuperado en muchos países la plata que fue robada por quienes se apoderaron de dinero del pueblo a título de hacer grandes obras, dando sobornos y coimas a las empresas poderosas. Lo cual no es así en nuestro país. Así es. El Ecuador, en cambio, está un poco lento en esta cuestión. El presidente Moreno ofreció una cirugía mayor para combatir la corrupción y el país esperaba que esa cirugía tuviera un bisturí profundo para llegar al final de esta cosa y destapar esta cloaca inmunda en la que está sumido el Ecuador. Él está dando pasos interesantes, la historia lo va a juzgar. Ahora los hombres que estamos en este instante no tenemos la capacidad suficiente para juzgar los actos, porque es la historia con la tranquilidad del tiempo la que determina si el hombre actuó o no bien. Pero está dando pasos acertados. Pero tocante a este aspecto, no ha cumplido con la oferta de constituir en el Ecuador una comisión igual a la que hubo en Guatemala, con la presencia de las Naciones Unidas. Allá se llamó CICIG, Comisión contra la Lucha de la Impunidad en Guatemala. Aquí podría llamarse una comisión de la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Pero ya se entregó un reglamento incluso la semana pasada. Entonces eso al vicepresidente. No, hay otra cosa. Ajá. La ayuda que le presta las Naciones Unidas a Guatemala es con la presencia de gente entendida que va a colaborar, no a intervenir en el juzgamiento, sino a orientar cómo tiene que ser llevada la justicia de acuerdo con los cánones propios de cada país, pero en forma tal que se llegue a un resultado positivo. Y en Guatemala se dio resultado. El presidente de ese entonces está preso, la vicepresidenta también está presa. Entonces hay efectividad. El presidente el presidente Moreno ofreció, pero se quedó en el enunciado. Y aquí están 7 distinguidas personalidades que han llegado al Ecuador, pero no con este objeto. Entonces estamos viendo los ecuatorianos que hay una lentitud en el manejo de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué cree que se dé esa lentitud? ¿Qué hay detrás? Hay muchos factores. Posiblemente hay manos interesadas en que esto no camine, en que se vayan a la cárcel a donde deben irse los de abajo y no los de arriba, porque las mafias tienen esa característica, tener una cúpula alta que se esconde detrás de otros y los que aparecen adelante son los que pagan los platos rotos y los otros se quedan inmunes. Eso es lo que habrá que evitar en este país. En lo tocante a la pregunta que usted me hace al entrar en esta conversación, tengo que indicarle lo siguiente. En este instante el juicio de arroz amargo o arroz verde de sobornos 2016, así es, está en manos de la Fiscalía. La doctora Diana Salazar tiene una actitud bastante clara, la veo valiente y frontal en la lucha contra la corrupción. Es una mujer joven que tiene por delante un gran porvenir. Al margen de pensar en su futuro, ella tiene que pensar en el futuro del país.
y está actuando con bastante energía y bastante tino, cumpliendo con la ley. Entonces ella tiene en este momento, vinculado al caso de la Arroz Verde, a expresidente de la República, ex vicepresidente de la República, ex legisladores, empresarios privados, públicos. Compañías extranjeras y nacionales, etcétera. Esto está en manos ya de la Corte Nacional de Justicia. Entonces la jueza que conoce el caso, Daniela Camacho, le ha pedido a la Asamblea que sea la Asamblea la que determine si debe o no continuarse en el proceso contra el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass y la legisladora doctora Viviana Bonilla. Correcto. Esta consulta que le formula la señorita jueza Daniela Camacho no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República es muy clara y en ese sentido he escuchado valiosas opiniones de jurisconsultos y especializados en la materia, pero no se necesita tener una profundidad en la materia para simplemente analizar lo que dice la Constitución. La Constitución de la República, en el capítulo de la función legislativa y la primera sección, Asamblea Nacional, en el artículo 120 dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones, deberes, además de las que determine la ley. Y el numeral 10 del artículo 120 dice: atribución de la Asamblea, autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente de la República cuando la autorización corresponda para los casos determinados. La ley es clara. Necesita la autorización, la justicia, que la Asamblea autorice ese enjuiciamiento si se trata de un presidente en funciones o de un vicepresidente en funciones. ¿Qué artículo que no es? ocurre. Repítalo, por favor. Presidente. ¿Qué artículo es para...? O vicepresidente, perdón. ¿Qué artículo es para...? El artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. Repito, la Asamblea tiene la obligación, la atribución, la facultad de autorizar con la votación de las 2/3 partes. En este caso, las 2/3 partes son 90 asambleístas, porque son 137 en total. Claro. Con las 2/3 partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del presidente o de la presidente de la República, del vicepresidente o vicepresidente de la República. Es decir, se trata cuando están en funciones. Lo cual que tanto el uno señor como el otro, Correa no está en función. ya no están en funciones. Dejaron de ser mandatarios de este país cuando terminaron sus mandatos hace más de 2 años. Entonces son expresidentes y ex vicepresidentes. Es un ciudadano común hoy en día. Lo que sí goza es de fuero, que es otra cosa distinta. Ahora, en el caso de la señorita o señora Bonilla, el artículo 128 de la Constitución dice: las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea. Primer inciso. El segundo: para iniciar causa penal en contra de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto los casos en los que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Es decir, un asambleísta, hombre o mujer, puede ser enjuiciado penalmente y se necesita la autorización de la Asamblea si el acto ejecutado por él es en funciones de su calidad de asambleísta. De lo que yo conozco, la señora Bonilla está siendo enjuiciada por una cuestión que fue antes de ser asambleísta. Entonces ese artículo es muy claro. Si estuviera en funciones, se necesitaría esa autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, que en los casos que hemos planteado aquí, presidente Correa, vicepresidente Glass y señorita Bonilla, no necesitan de la autorización de la Asamblea. ¿Y por qué la jueza Daniela Camacho pidió? Esta mañana he oído a 2 legisladores por la televisión antes de venir para acá, y hoy día parece que van a... Sí, a las 15:30 minutos están Ellos convocados. tendrán que decirle, señora ministra, actúe como usted quiera, no tenemos nada que pronunciarnos al respecto, no tenemos por qué autorizar ni no autorizar.
haga lo que usted quiera, porque los artículos tales y tales que acabo de mencionar son sumamente claros. ¿La jueza Daniela Camacho solo lo hizo por formalismo quizá? ¿O cuál puede ser el Es trasfondo? una pregunta inquietante que hay que contestarla sin temor ni favor a nada ni a nadie, porque aquí en estos programas hay para decir la verdad. Claro. Yo vengo acá siempre que me invitan, a medida de mis pocas capacidades y de gran entusiasmo que me anima, siempre a decir lo que pienso, no a tragarme ni a ocultar, porque eso es complicidad o encubrimiento. ¿Ok? Ujú. ¿Qué hay aquí? Lo que usted anota. La gente dice en el vulgo, quiere curarse en sano. Eso puede pasar con la señora Camacho o señorita Camacho. Ella inteligentemente le está pidiendo autorización para la posibilidad de que mañana o pasado le diga, usted no pidió autorización, por lo tanto ese juicio es nulo. Eso es lo que está ella haciendo. O el temor a quien fue gobernante de este país por miedo, que no creo que deba tenerlo, pero es una conjetura y una suposición por qué está actuando en esta forma. Esta es la actitud que debe asumir la Asamblea en lo tocante a este asunto que usted anota. Y yo aprovecho esta oportunidad Sí, doctor. para decirle a la audiencia que nos escucha que el país debe reaccionar. Hay una abulia, una anomia social que es muy, muy grave. Están pasando cosas que no pasaron cuando yo tenía la edad juvenil o de muchacho. ¿Qué, por ejemplo? Pasaron cosas graves, pero que pasa ahora no encuentro en la historia nacional. Una corrupción sistémica, una corrupción piramidal, con estructuras. Previamente se reformó la Constitución, se dictó la Constitución de Montecristi y las leyes que se dictaron con el objeto de ir tapando lo que posiblemente podía pasar. Es decir, ahí empezó todo esto. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una urgente actuación de la ciudadanía. Nosotros no podemos ser tan indiferentes ni tan indolentes para aceptar esto como en nada pasa. Aquí tiene que haber una actitud de la justicia. Y si son inocentes, que son, hasta tanto no haya sentencia ejecutoriada, se presume la inocencia de toda persona, pero tiene que haber un enjuiciamiento serio, un enjuiciamiento frontal, categórico, con probidad, con responsabilidad para la historia nacional, para que respondan quienes tengan que responder y quienes nada tienen que ver, para que simplemente se ratifique su estado de inocencia. Pero Doctor- sí creo doctor, yo que está el pueblo. Doctor Byron López, pero el llamado a luchar por este tema anti la corrupción es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso hoy mismo su titular y el resto y 3 consejeros más están inmersos en una serie de Así. escándalos. Entonces, ¿cómo explicar esto a la ciudadanía? Esa organización, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se creó en la Constitución del 2008. Claro, en Montecristi. Disque para combatir la corrupción. La corrupción no se combate con leyes, no se combate con reglamentos. La corrupción se combate la corrupción con una justicia proba. Es la única que puede cortar a raya la corrupción, para lo cual necesitamos jueces y ojalá ahora Bueno, hay que una se evaluación que estamos trate- haciendo. Eso le iba a decir, el precisamente. tiempo no nos da para hablar de tantas cosas. Sí. Se está yendo a una evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Ya sé que se acaba el tiempo, no hay problema. 3 minutitos más. Es por su tiempo, doctor. Ya, correcto. Ojalá se cumpla a cabalidad con esto. Y no solamente la evaluación de lo de la Corte Nacional. Necesita una evaluación de todos los jueces del Ecuador para que en verdad podamos hablar de una verdadera justicia. Imparcialidad, claro. Usted me habla de la Consejo Nacional de Participación que ha dado Sí. un desencanto desde su organización primera y peor ahora. Con un presidente que es cura y no es cura, que tiene plata, dice que se echa a su manera y que nadie se mete en esa plata, que llega al Consejo, a la Asamblea Nacional y le bendice a los señores asambleístas burlando de la Asamblea Nacional. Eso no puede ser permitido. Entonces, ese juicio político contra este señor y los 4 señores que están con él tiene que llegar en la Asamblea también a una conclusión de destituirlo. Incluso ayer llegaron juristas para dar su criterio, porque muchos dicen que... ¿Perdón? Ayer llegaron juristas a la Comisión de Fiscalización para Los dar su oí criterio. ayer. Yo soy abogado. Claro. Y el abogado tiene derecho a decir lo que quiera en defensa de su cliente, pero con verdad, no con sofismas y no con simple palabrería. Cree que sí hay las causales para que sean Sí, señor, enjuiciados. varias. No hay tiempo para analizarlas, pero hay varias que el país conoce. Y ojalá termine así, para que ojalá se forme un Consejo de Participación Ciudadana que cumpla el propósito de luchar contra la corrupción.
Ahora hay voces que también hablan de la necesidad de eliminar este organismo. Y ya es de conocimiento público que llegaron a la Corte Constitucional 2 preguntas, y una de ellas, doctor, conociendo su experiencia también, ¿cuál es su visión que se plantea hacer un sistema bicameral para que sea este espacio en donde se elijan a las autoridades de control? Una tarea que pregunta muy actualmente es del interesante Consejo y de mucho Participación. contenido jurídico. Ujú. Claro. El Ecuador ha ido de tumbo en tumbo y de experiencia en experiencia. 21 constituciones tenemos de la República y cada cual dice que es mejor que la otra. Y esta que dictaron en Montecristi, y hablan del espíritu de Montecristi. Yo no sé qué espíritu sea. Que iba a durar Espíritu 100 años, maligno, decían. No Espíritu sé. de la corrupción. Correcto. Dijeron que duraría 300 años. A 300, ¿verdad? imagínense. Ya a los 10 años cambiaron y ahorita está al borde del precipicio también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo modestamente opino que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desaparecer, porque no cumple ninguna función en este país. Con estos y con otros, peor con los de ahora o con los que posiblemente vendan mañana. ¿Para qué ese organismo? Le cuesta como 14 millones de dólares al año mantener a este organismo. ¿Para qué? Para nada. Entonces seamos más conscientes. Y por eso le pido al país, al pueblo que nos escuche, al que no nos oye, y por ahí llegan a saber que estamos hablando de estas cosas, que tenga claridad en actuar. Y si mañana, soy perrario de esa consulta popular. Yo hablé con el doctor Trujillo cuando estuvo en el Consejo de Participación, con un grupo de abogados de Guayaquil, que formamos el grupo de Independencia Judicial, y estamos viendo ese movimiento acá. Hablamos con él y le dijimos entonces que eso debe desaparecer, y él fue partidario de esa idea y la preconizó después. Y si estuviera vivo, él estuviera recogiendo las firmas para que desaparezca ese organismo. Claro, y la posta la tomó Pablo Dávila, quien preside Así este es. comité por la ¿Hasta cuándo? Creo yo, institucionalización. bastante bien. Y a pesar que en la Asamblea también se quiere mermar atribuciones vía reforma o enmienda, ese es otro No tema. se saca nada quitando las atribuciones, debe desaparecer, porque no cumple ningún papel. Y eso haría margen para una conversación mucho más amplia Sí. para Seguro. poder decir por qué. Aquí simplemente dejamos la gran pregunta, ¿desaparece o no desaparece? Se Desaparece. dice que sí. Correcto, muchas gracias al doctor Byron López Castillo, analista político. Estos dos temas importantes que lo hemos abordado y en futuras conversaciones Claro. también seguiremos tratando por el bien de nuestra ciudadanía. Muchas Gracias, por la doctor. invitación y a la orden siempre. 8 de la mañana, 56 minutos. Agenda al día. En Cuarto Poder. Agenda al día. 8 horas, 56 minutos. 8 de la mañana, 56 minutos. Actividades para este miércoles 30.